compartir el Evangelio de San Lucas, capítulo 7, y voy a dar lectura desde el versículo 11 hasta el 19. Repito, hermanos, el Evangelio de San Lucas, el capítulo 7, y voy a dar lectura del 11 al 19. Cuando tengamos todos decimos amén, por favor. Amén. La palabra del Señor lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Tomen asiento, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo estaba siempre recorriendo. Hermano, ¿qué cita es? 17. Lucas capítulo 7. Dije 7 del versículo 11 al 19. Lucas capítulo 7 del 11 al 19. ¿Es del 17 o del Perdón, 7? 17. Del 11 al 19. Disculpe usted, hermano. Había estado tapado el papel. Nuestro Señor Jesucristo había recorrido todos los caminos, y uno de ellos era llegar a un lugar donde salieron una aldea, aquellos leprosos. Recordemos, amados hermanos, que la lepra era una enfermedad incurable. Una persona que tenía la lepra tenía que ser separado de la comunidad. Era para ellos una tristeza grande saber que estaban consumidos para siempre sus vidas. Esa enfermedad era contagiosa. Imagínense ustedes, amados hermanos, tener una enfermedad de que usted no podría tener comunicación con nadie. Imagínense, hermanos, el saber que toda la vida vamos a estar confinados en un lugar, ausentes de tener comunión con las personas. Nuestro Señor Jesucristo pasaba por ese lugar, y aquellos 10 hombres salen desesperados por encontrar una solución. Cuando nosotros espiritualmente nos encontramos igual en esas condiciones, estamos deseosos de que la necesidad, la situación en la cual vivimos, el Señor nos ayude. No había esperanza para aquellos hombres, pero habían escuchado que nuestro Señor Jesucristo era el Mesías, que nuestro Señor Jesucristo había hecho tantos milagros, y ellos van en búsqueda de ello. Hay ocasiones en nuestras vidas, hermanos, que nosotros nos encontramos en igual situación, en que no sabemos qué hacer. Y lo único que nos permite recordar es que tenemos un Salvador, que tenemos un Creador, que tenemos un Señor que está dispuesto a ayudarnos. Miren la expresión tremenda que dicen ellos. Dice que alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Con tanta euforia que ellos le llaman al Señor: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando hay expresiones de esa naturaleza, podemos entender, podemos apreciar, hermanos, de que no nos queda ninguna otra ruta que no sea clamar de esa manera.
Jesús, ten misericordia de nosotros. ¿Cuántas veces usted y yo hemos podido clamar, Jesús, ya no puedo más, ten misericordia de mí, ayúdame? Aquellos hombres sentían la necesidad profunda de llamar a su maestro. ¿Cuál es la actitud de nuestro Señor Jesucristo cuando escucha eso? Dice que cuando los vio les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Hay una cosa muy importante que tenemos que comprender en este versículo bíblico. El Señor no les pregunta, ¿ustedes van a la sinagoga? ¿Ustedes son mis discípulos? ¿Ustedes creen en mi doctrina? ¿Ustedes son mis seguidores? ¿Ustedes están con los apóstoles? ¿Quiénes son ustedes? El Señor no hizo ninguna pregunta y les dijo, váyanse y muéstrense ante los sacerdotes que ya ustedes son limpiados. La naturaleza de nuestro Señor Jesucristo siempre fue un amor incondicional. El Señor siempre estuvo atento a las personas que necesitaban de su concurso. Él nunca preguntó si es que esa persona le había conocido al Señor y había aceptado en su corazón. Jamás. Es tanto el amor del Señor, es tanta la alegría del Señor ver que la gente sea levantada de cualquier dolor, de cualquier circunstancia. Nunca el Señor ha preguntado a nadie quién son, sino por el contrario, el Señor siempre exhibe su amor, su grandeza. Por ello podemos encontrar en la palabra del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, en su infinito amor, jamás hará, no ha hecho ni lo hará, excepción de personas para nadie. Por eso precisamente encontramos nosotros en la palabra del Señor que Él no quiere que nadie se pierda. El Señor no desea que esta población de más de 8,000 millones de habitantes se pierda. El Señor quiere darnos la salvación. Por ello tenemos que reconocer, amados hermanos, que algún día el Señor vino a nuestros corazones. Como siempre les digo, hermanos, algunos de ustedes o algunos de nosotros no nacimos en un hogar cristiano. Pero a medida que ha transcurrido el tiempo, el Señor ha tocado nuestros corazones, el Señor nos ha llevado por diferentes caminos y a la final Él nos ha llamado a su reino. Recordando siempre, amados hermanos, que usted y yo nunca le hemos buscado al Señor para que nos traiga a su reino. Él es el que ha tocado nuestros corazones. Él es el que nos llama. Recordamos nosotros aquel pasaje maravilloso cuando llamó a Abraham. Abraham no le dijo, Jehová de los ejércitos, llévame de aquí a la tierra de Canaán. Él tocó su corazón. Él tuvo un llamado especial a Abraham a través del Señor. Fue Él que lo llamó. Recordamos también claramente cuando a David, que hizo la palabra del Señor, que lo llamó detrás de la majada del ganado, le llamó el Señor a David. El Señor le puso por rey a Saúl. El Señor puso a los sacerdotes, a un Samuel, a Jeremías, a Daniel y a todos esos varones de la Biblia. Fue un llamado especial que hizo el Señor. Y ese llamado especial lo ha hecho también en su vida, amados hermanos. El Señor es el que nos ha llamado. El Señor está siempre pendiente de nuestras vidas. Él nos reconoció a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Usted y yo posiblemente por cierto periodo de tiempo no le conocíamos al Señor. Pero hay evidencia en la palabra que nos dice el Señor que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Amén. Dice la palabra del Señor también que desde el vientre de nuestras madres Él nos apartó. Independientemente del año en que usted llegó a los pies de Jesucristo, Él es el que nos ha dado a nosotros la esperanza. Él ha golpeado los corazones de nosotros. Él ha venido a nuestras vidas y nos ha cambiado, nos ha hecho nuevos, nos ha hecho diferentes. Aquí se produce un milagro tremendo, donde no hay esperanza para aquellos 10 hombres. Pero vamos a ver lo que acontece después en este pasaje bíblico. Dice, entonces uno de ellos, viendo que había sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz
y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, no son 10 los que fueron limpiados, y los 9 ¿dónde están? Aquellos 10 hombres, de los 10 hombres eran 9 israelitas y había un samaritano. Había un solo hombre que quizás nunca conoció la sinagoga, pero fue el único que regresó a darle gracias al Señor. Fue el único que reconoció el milagro que había hecho. Y aquí, hermanos, tenemos que entender el corazón de esta prédica. El Señor, cuando nos bendice, Él quiere que en todo momento nosotros tengamos un corazón agradecido. No pensemos, amados hermanos, de que después de que el Señor ha hecho un milagro y nos quedamos sellados la boca, o cuando nos ha hecho un favor, no expresamos nuestro agradecimiento. El Señor no lo sabe. El Señor sí lo sabe. ¿Dónde están los 9? ¿No fueron a 10 que yo había sanado? ¿Dónde están los 9? Quiere decir de que el Señor esperaba que de los 10 que había sanado, todos vengan a agradecer al Señor. Entiendo que el Señor se sintió compungido, el Señor se sintió triste, el Señor se sintió una pena profunda en su corazón porque no había esperado lo que Él había hecho con ellos. ¿Dónde están los 9? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Amados hermanos, nosotros al empezar este nuevo año tenemos que acordarnos de esta historia bíblica para que en todo momento, cuando nosotros vayamos o estemos en la presencia del Señor diariamente, podamos agradecer al Señor. Es un imperativo, hermanos, que considerando que este es el primer domingo del año, una vez más, miremos el pasado de todo lo que el Señor ha hecho para fortalecer, para edificar el presente y tener un mejor futuro. Nosotros no podemos quedarnos en silencio las cosas que Él ha hecho ayer. No pensemos, hermanos, en las cosas que no hemos obtenido. No pensemos, hermanos, en las cosas difíciles que pasamos. Hagamos como dice el apóstol San Pablo. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, se refería a lo malo, a las experiencias negativas, a lo que no sirve. Nosotros tenemos que hacer un inventario, recapitular todas las bendiciones que nosotros hemos tenido para agradecer al Señor. Muchas ocasiones, hermanos, nosotros pasamos por alto lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y lo tomamos en poco. Hemos recibido tantas bendiciones del año 2024 que ya no nos hace falta recordar. No tenemos que funcionar de esa manera. Tenemos que hacer un inventario de todas las bendiciones que el Señor nos ha dado para que este año podamos encontrar prosperidad. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que revisar de nuestras vidas? En primer lugar, si de veras nosotros, hermanos, hemos vivido una vida santa, o cuánto de santidad nos falta para poder decir, Señor, yo sí de veras he vivido una vida santa. Que podamos reconciliar nuestras almas, que podamos examinar nuestros corazones. Señor, ¿en qué área yo te fallé? Señor, el perdón que yo tenía que ofrecer a cierta persona, ¿la mantengo todavía? ¿Cómo me he encontrado durante todo un año en este proceso de mi vida cristiana? ¿Cómo está ese proceso de santificación? ¿Cómo me encuentro? Entonces nosotros tenemos que analizarnos profundamente la situación que está ocurriendo en nuestras vidas, amados hermanos. Y entonces cuando recorremos la vida que dejamos ayer, podemos clamarle al Señor lo que nos hace falta. Recordando siempre algo interesante, importante, hermanos. Cuando hay en nuestros corazones ese anhelo de servir al Señor, ese anhelo de cambiar en nuestras vidas, el Señor lo hace. Así que la primera situación que nosotros queremos hacer en este año, hermanos, es revisar aquellos huecos, aquellas lagunas que quedó separado en nuestras vidas en relación a la armonía, a la comunión con el Señor. En segundo lugar, hermanos, en un tiempo tan comprometido que vivimos, en un tiempo tan complejo que vivimos, en un tiempo bastante difícil que vivimos, ¿dónde están nuestros corazones
nuestras vidas en la lectura de la palabra. Yo quiero animarles en este año, amados hermanos, como siempre les he dicho, lean la palabra, nútranse de la palabra, vean las promesas grandes que el Señor tiene. Sea usted un lector de la palabra del Señor, sea usted una persona que diariamente está leyendo la palabra. Deje que el Señor, el Espíritu Santo, le instruya a usted a través de la lectura de la palabra. No desempolve la Biblia al venir acá a la iglesia, sino mire cada día. Hágase un cronograma de trabajo, hermanos, de cómo puede usted cumplir diariamente la lectura de la palabra. Usted sabe muy bien, amados hermanos, que la mejor hora realmente para que nosotros podamos tener una comunión con el Señor es en la mañana. Haga un esfuerzo, independientemente de la hora que usted tiene que levantarse, haga un esfuerzo para levantarse temprano y clamar al Señor. No importa a la hora que usted empiece la actividad, aprendamos a disciplinarnos en las cosas del Señor. En la mañana es cuando nosotros tenemos que buscar al Señor. Yo amo a los que me aman y me encuentran los que temprano me buscan. El Señor no quiere las obras de nuestro día, hermanos, porque es obvio. La pastora venía conversando conmigo este día, lo que ella también ha mencionado. En la noche ya nos sentimos cansados, ya queremos ir a nuestro descanso. Y qué vacío tan profundo si es que en la mañana no encontramos el tiempo para buscar al Señor. Quizás ustedes, sin ofenderme, podrían pensar, es que el pastor no va a trabajar de 9 a 5. Yo quiero decirles algo, hermanos. Toda mi vida yo trabajé, y desde muy joven, desde mis 18 años. Cuando yo fui gerente de IBM, yo me levantaba 10 para las 4 de la mañana en Quito, donde hace un frío de esos bastante terribles, y me ponía un abrigo para ponerme de rodillas. 10 para las 4 sonaba mi alarma, porque tenía que estar a las 7 de la mañana rumbo a la oficina. Entonces sé lo que es tener un horario de trabajo, hermanos. En Nueva York yo tenía 2 trabajos. De 9 de la mañana a 5 de la tarde, de 6 de la tarde a 2 de la mañana. Pero aunque no le conocía al Señor, siempre tenía una comunión con Él. Así que cuando usted está pensando en este momento, quizás el pastor no entiende que yo entrar a trabajar a las 8 de la mañana y tengo que atender a los niños, o tengo que atender mi desayuno, etcétera, etcétera. No, yo sí le entiendo, hermanos. Y le entiendo muy bien. Pero lo que yo no puedo entender es que no querramos hacer un pequeño esfuerzo en buscar al Señor. ¿Cuál es el problema, hermanos? Levantarnos unos 15 minutos más antes, una media hora más antes, para buscarle del Señor. Cuando empezamos a buscar al Señor diariamente, las bendiciones jamás se dejan esperar. Amén. Nunca, hermanos, nunca pensemos que cuando venimos a la iglesia, venimos a encontrar al Señor. No, es al contrario. Usted tiene que venir con el Señor para aquí en la iglesia adorar al Señor. Aquí usted no viene a encontrar al Señor. Usted viene con el Señor en su corazón y viene a nutrirse de la palabra y viene a alabarle al Señor. Es una cosa muy diferente. Entonces, revisemos después del segundo paso de la lectura de la palabra nuestro tiempo. Si de veras, amados hermanos, nosotros estamos siendo sabios en distribuir el tiempo que el Señor nos regala. ¿Cuánto tiempo diariamente el año anterior hemos dedicado a otras cosas que no nos ha edificado para nada? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuál es su horario realmente de dedicación al Señor? En lectura de la palabra y en oración. ¿Cómo está su tiempo? Que usted trabaja 8 horas, 10 horas diarias. Qué bueno, qué por ello. Que duerme 8 horas diarias. Qué bueno, necesita descansar. Y el resto de las 24 horas, ¿qué hace, hermanos? Necesita 1 hora para el lunch y para la cena. Qué bueno, son 20 horas. ¿Qué hace las 4 horas? El Señor nos regala, hermanos, el tiempo suficiente para todo. La semana tiene 168 horas. ¿Por qué no venir un domingo a la iglesia? ¿Qué necesita un domingo para irse de descanso? Váyase, hermanos. Yo también lo he hecho. Pero no puede ser que la iglesia, la congregación, sea
en segundo plano. Los 52 domingos que tiene esta semana, siempre recuerde, sí necesita un descanso, sí necesita algunos domingos de estar con su familia. Y le sugiero que lo haga siempre. Pero que la mayoría del tiempo pueda darle al Señor. No es justificable, no es admitible ante los ojos del Señor que nos quedemos en casa porque vamos a estar más cómodos o creyendo encontrar una justificación. No es correcto, hermanos. El pastor no tiene ningún problema porque puede venir con su esposa en su carro. Sí, hermanos, pero les recuerdo algo. Cuando mis niños, hablando de los primeros 2 hijos nuestros, eran bebés como Helen, tomábamos con mi esposa un bus recién conocidos, un bus de servicio público, un transporte público, porque no teníamos vehículo. Y nos íbamos a la iglesia, que empezaba a las 8 de la mañana el culto. Los sábados íbamos a un estudio bíblico en la tarde, en una célula, en la tarde. Y nos quedábamos ahí sin comer para irnos a otra célula en la noche. Y no teníamos transporte. Y cuando los hermanos nos miraban la forma como estábamos ubicados, alguno de ellos, el Señor tocaba el corazón y nos iban a dejar en nuestra casa porque no teníamos transporte. Así que, hermanos, yo conozco las otras vidas. Conozco que es mi vida, la vida de pecado, y conozco la vida de santidad. Así es que, amados hermanos, cuando nosotros empezamos a darle lo mejor al Señor, empezamos a darle lo que Él se merece, este año vamos a cosechar bendiciones. Amén. Cuando Abel y Caín habían nacido, dice la palabra del Señor que el Señor recibía como olor fragante lo que le entregaba Abel. Pero no le recibía de lo que hacía Caín, porque daba lo fatal, lo que no servía. Y un día le pregunta al Señor, ¿por qué estás triste?, le decía Caín. ¿Por qué estás triste? ¿Sabes por qué estás triste? Porque tú no me ofreces el mejor holocausto como lo hace tu hermano Abel. Abel ofrecía lo mejor. Caín no se preocupaba por ofrecer lo mejor. Y ustedes conocen lo que ocurrió. Mata a su hermano. Porque cuando no hay conexión con el Señor, cuando creemos ser cristianos, pero no tenemos esa comunión íntima con el Señor, no hacemos las cosas correctamente. Termina asesinando a su propio hermano. Pero el Señor recibía como un olor fragante el sacrificio de Abel y lo bendijo. Aunque su hermano lo asesinó, sabemos que fue directamente al cielo. El Señor en estos tiempos entonces está buscando almas, personas que lo adoren en espíritu y en verdad. Que nosotros siempre pongamos en primer nivel este año al Señor, en todo tiempo. Está trabajando usted, siga orando. Está usted, hermana, cocinando, siga orando. Está, hermana, arreglando la casa, siga orando. Estamos manejando, sigamos orando. Es decir, no perdamos nunca la comunión con el Señor. El doctor Billy Graham nos decía en una cierta ocasión, yo tengo comunión con el Señor 24 horas al día. Aún en el sueño tengo conexión con el Señor. ¿Estamos conectados con el Señor? ¿Podemos decir realmente que el Señor es nuestra prioridad? Y a veces, hermanos, inconscientemente ponemos como prioridades otras cosas, aún en el seno de la familia. Yo lo hice con mi esposa en cierta época. Posiblemente pusimos mucho énfasis en nuestros primeros hijos, siendo cristianos. Pero ahí no hay bendición completa. Porque el Señor nos dice y nos da un mandamiento que llamemos a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. El Señor nos pide que seamos verticales en las cosas de Él. Cuando entonces al Señor le amamos con todo nuestro corazón y le ponemos por encima de nuestras familias, ¿sabe lo que hace el Señor? El Señor pone en usted un corazón mucho más profundo para su familia. Porque usted ya le dio lo mejor. Y el Señor conoce las entrañas de nuestras vidas, de nuestros corazones. Y cuando Él sabe perfectamente que le hemos dado al Señor lo mejor,
empieza a trabajar de una forma maravillosa y pone un amor genuino, un amor maravilloso para nuestros cónyuges, para nuestros hijos. Pero que después de que el Señor haya visto que nosotros le hemos puesto al Señor en primera plana, en primer lugar. ¿Cuál es su prioridad? ¿Cuál es mi prioridad? Estamos muchas veces complicados con otras cosas y nos damos cuenta que no es así. Bueno, ese es el día en que el Señor nos está hablando a nosotros. Cambiemos nuestras prioridades. Cambiemos nuestro sistema de vida. Cambiemos nuestros pensamientos, nuestros deseos que hay en el corazón, para que sintamos la gloria, la misericordia del Señor. Amados hermanos, es un año en que el pueblo de Dios va a ser bendecido. Va a decir, ¿por qué? Porque en tiempo de convulsión, en tiempo de sufrimiento del mundo entero, hay bendición para su pueblo, hermanos. Amén. Amén. Ustedes saben perfectamente en la palabra del Señor, cuando había hambruna, el Señor estaba presente para dar a su pueblo. El Señor, cuando mandó las 10 plagas, no le tocó al pueblo israelita. Una de las plagas que realmente yo me quedo entusiasmado es cuando dice la palabra del Señor que se fue la luz en Egipto. Habrá sido luz eléctrica, habrá sido las lámparas, no sé, no nos dice la Biblia. Pero el hecho es que toda la luz dice que se fue en Egipto, menos en las casas de los israelitas. Murieron todos los primogénitos, pero Dios guardó a todas las familias de su pueblo. La sangre de Cristo realmente se puso en los dinteles de la puerta y el Señor preservó la vida de los israelitas. 40 años en el desierto, amados hermanos, escúcheme bien, 40 años en el desierto, donde sus vestidos no envejecieron, ni tampoco se acabaron, sus zapatos no se encogieron, ni se gastaron. 40 años que el Señor les dio de comer, sin que ellos trabajasen. 40 años que el Señor les dio el agua que necesitaban, un agua mucho mejor que la que usted y yo tomamos en Orlando. 40 años que el Señor les dio la comida. ¿Estará entonces el Señor dispuesto en este año a bendecirnos a nosotros como su pueblo? Claro que sí, hermanos. Amén. Claro que sí. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Amén. ¿Está el Señor en este año 2025 a regalarnos lo que hay en nuestro corazón? Claro que sí. Años atrás, hermanos, yo me recuerdo clarísimo aquí en Orlando, creo que ninguno de ustedes asistía en ese entonces a nuestra iglesia, tal vez Abby. Había familias que yo conversaba y me decían ellos, no tengo todavía casa. Yo me dediqué a orar, hermanos, a orar que dé el Señor una casa, un apartamento, un townhome, lo que sea. ¿Sabe lo que pasó en ese tiempo? A todas las familias del Señor les dio una vivienda. Amén. Hoy está en proceso una familia para tener una casita, aleluya. Amén. Amén. Y yo voy a seguir orando para aquellas familias que están aquí presentes y que todavía no tienen una casa, que Dios haga un milagro, como lo hizo con nosotros hace 24 años. Amén. Pero tenemos un Dios de provisión, hermanos, sí. Pero tenemos un Dios de celo. El Señor quiere encontrar en este año corazones que estemos totalmente dedicados a Él. Hagamos nuestra parte, hermanos. El Señor no ha puesto una carga extremadamente grande para cumplir los mandamientos o para hacer lo que Él quiere. No, de ninguna forma. El Señor quiere ver que usted y yo le amamos a Él. De que estamos complacidos de estar acá. Que para nosotros no puede haber mayor alegría estar reunidos con el pueblo de Dios. Que para usted no puede haber mayor alegría irse los viernes a la célula, por ejemplo. Que el Señor no puede estar más complacido cuando usted de alguna manera está conectado con el Señor. Entonces nuestros sufrimientos, nuestros problemas, nuestras deudas, nuestra situación financiera va a cambiar totalmente. ¿Quiere el Señor vernos así, compungidos del corazón por los problemas que vivimos? No, hermanos. El Señor quiere vernos diferentes. Ya nos ofreció el Señor cuando nos dice, yo he venido a darles vida. ¿Y vida en qué? En abundancia. Yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Si los cristianos miramos la cruz del Calvario, si los cristianos entendemos el sacrificio que Él hizo,
¿no nos va a dar el Señor lo que necesitamos? ¿No va a mejorar nuestras finanzas? ¿No va a mejorar nuestra salud? Los problemas difíciles que nosotros tengamos al momento de nuestra familia, ¿el Señor no lo va a arreglar? Claro que sí. Pero hermano, hagamos algo que usted lo sabe de memoria. Buscad primeramente el reino de Dios y el resto vendrá por añadidura. Busquemos el reino de Dios. Organicemos nuestra vida espiritual de una forma seria, hermanos. Oremos por la iglesia donde el Señor le ha puesto. Oremos para que el Señor llene este lugar o quizás nos vayamos a otro lugar. Pero encarnémonos en la necesidad de esta congregación, en la necesidad del pueblo de Dios. ¿Cuánto tiempo dedicamos a la situación de nuestros países? ¿Cuánto tiempo usted está orando por Venezuela y nosotros estamos orando por Ecuador y los hermanos que nacieron en Puerto Rico, en Brasil? ¿Cuánto tiempo estamos orando por aquellos países? ¿Cuánto tiempo estamos orando por este país donde Dios nos ha puesto que también tiene 20,000 problemas? Ustedes saben perfectamente lo que ha pasado desde el nuevo año en New Orleans. Semejante terrorismo que hubo allí. Ustedes ven que de semana a semana hay tiroteos, hay muertes, hay circunstancias difíciles. Estamos orando por este país. Independientemente que no nos guste un candidato que ganó o perdió, la Biblia nos manda a orar por los gobiernos, por los que están, dice, en autoridad. Así dice el apóstol San Pablo. ¿Cuánto tiempo estamos dedicando diariamente a orar? ¿Cuánto tiempo estamos orando nosotros por ver, hermanos, a esos niños fuera de este país, de que no tienen para nada? Estamos nosotros colaborando, hermanos, con los 30 o 40 dólares que tienen las instituciones cristianas mensualmente, que un niño, si usted da 30 o 40 dólares al mes, ese niño va a tener café, almuerzo, merienda y dónde vivir y educación. Estamos compartiendo eso, hermanos. Estamos ansiosos nosotros de buscarnos un libro cristiano para nutrirnos más la palabra y no solamente la Biblia, sino que también nos ayude. ¿Con qué urgencia podemos encontrar una Biblia para que nos oriente a cumplir la lectura de la Biblia en un año? Cuesta bastante dinero. No creo, hermanos. Podemos hacerlo. Así es que, hermanos, hay muchos vacíos. Dios nos ama entrañablemente a nuestras vidas. Usted lo sabe perfectamente. Pero podemos mejorar. Amado hermano, siempre hay un espacio para mejorar. No podemos decir, ya no puedo mejorar. Yo personalmente tengo mucho espacio para mejorar mi vida. Yo digo, Señor, dame tus ojos para que yo mire lo que tú quieres que mire. Dame mis oídos para escuchar lo que tú quieres que escuche. Dame, oh Señor, mi boca para hablar lo que tú quieres que yo hable. Entonces, nos queda todavía mucho por hacer, hermanos. Si nosotros queremos realmente recibir las bendiciones que anhelamos todo este año, que no lo obtuvimos el año anterior, pues hermanos, déjeme decirle, el Señor está listo para hacerlo. Amén. La palabra del Señor continúa diciéndonos, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Aquí yo quiero que analicemos algo importante, hermanos. Los 9 leprosos sí fueron limpiados de su lepra. Sí, fueron limpiados. Sí fueron sanados. Pero ¿saben ustedes el premio maravilloso que logra tener ese samaritano? Es que el Señor le dice, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Pero a los 9 no les dijo, vete, tu fe te ha salvado. Entonces notemos algo importante, hermanos. Cuando hay ese agradecimiento de nuestras partes y estamos en comunión con nosotros, la salvación del Señor sigue manteniendo. Pero la palabra del Señor nos dice, el que persevera hasta el fin, ese será ¿qué? Salvo. ¿Por qué nos dirá ese Señor? El que perseverare hasta el fin, ese será salvo. ¿Sabe por qué? Para que no creer nunca, ya soy cristiano, ya acepté al Señor, yo hago lo que quiera y de todas maneras salvo soy. La Biblia me dice otra cosa. La Biblia me dice que solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Y cuando el Señor está hablando de los valientes,
que arrebatará en el cielo, está diciéndonos que tenemos que negarnos a nosotros mismos. Si quieres ser mi discípulo, toma tu cruz y sígueme. Porque la vida cristiana implica eso. Así es que cuando este leproso regresa, le dice el Señor, vete, tu fe te ha salvado. A nosotros esta mañana nos está diciendo el Señor lo mismo. Vete, tu fe te ha salvado. Pero hay que hacer las cosas que pone en nuestros corazones el Señor. ¿Le ha pasado, hermano, alguna vez a usted que su corazón está compungido? Que el Señor está poniendo cosas que debe hacer. Y pasa las semanas y los meses que el Señor quiere que haga y usted no lo hace. Hágalo, hermanos. La palabra del Señor nos dice, haced todo lo que Jehová ha puesto en tu corazón. Hágalo, hermanos. Yo a veces soy necio. Y cuando ya pasa la oportunidad y no lo he hecho, me quedo compungido, me quedo dolido. ¿Por qué no lo dice el Señor? Muy tarde. Haz lo que Jehová ha puesto en tu corazón. No esperemos. Así como nosotros no queremos esperar que nuestras necesidades se queden a un lado, así no debemos pensar. Cuando el Señor pone en su mente, en su corazón cualquier cosa, pregúntele al Señor, Señor, ¿me puedes confirmar lo que has puesto en mi corazón? ¿Esto quieres que haga? Ayúdame. Cuando usted logra obtener esa comunión espiritual con el Señor, ese nivel espiritual con el Señor, déjeme decir, amado hermano, usted está haciendo la voluntad del Señor y está en obediencia. No esperemos de que el Señor nos sacuda para hacer lo que el Señor quiere. El Señor nos ama. El Señor no nos ha puesto una carga en que no podamos resistir. Ligera es mi carga, dice el Señor. Ligera. No nos ha puesto Él cosas que no podemos hacer. Ni nos ha mandado pruebas que no podamos resistir. El Señor nos advierte en la Biblia de que Él nos va a ayudar cuando la tribulación, la prueba está muy fuerte. Ya no podemos más. Dios está admirando la vida de cada uno de nosotros. Concluyo con esto, hermanos, una vez más. Escúchenme bien. Queremos que esas peticiones que escribimos la semana anterior, más otras que habrán añadido en sus hogares, queremos verlo. Yo quiero verlo. Busquemos al Señor. Busquemos su rostro con la urgencia que Él requiere para poder sentir la presencia del Señor, la gracia, y poder ver que los objetivos que nos hemos puesto para este año no la vamos a dejar a un lado. Nosotros no somos como los impíos, como bien dijo la hermana Sore. Todo el mundo ofrece hacer ciertas cosas, pero nunca lo cumple. Estadísticas demuestran que a los 2 meses ya no hacen ya nada. Pero los cristianos que le ofrecemos algo al Señor, vamos a cumplirlo. No tengamos ningún recelo de poner las peticiones al Señor, de decir lo que sentimos y deseamos hacer. Pero busquemos al Señor para encontrar su gracia, su misericordia, su favor y su gloria. Amén. Amén. Inclinen sus rostros, por favor. Padre bendito, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Te clamamos en esta mañana, Señor, que nos ayudes a hacer como hizo aquel leproso samaritano, regresar a agradecerte. Queremos diariamente agradecerte por todo lo que nos has dado, Señor. Por la vida, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Padre bendito, mira este momento a cada ovejita que tú has traído a la iglesia, Señor. A cada niño, a cada persona adulta, Señor. Necesitamos que nos ayudes a serte fieles, Señor. Te entregamos, Señor, nuestros objetivos, nuestras peticiones, nuestras necesidades de este año, Señor. Ayúdanos, Padre amado. Regálanos de tu misericordia, Señor. Pero sabemos, Padre, que tú no te detendrás en este año para bendecirnos, Señor. Y tú mismo vas a poner en nosotros el querer como el hacer para seguir, Señor, buscando tu rostro. Ayúdanos, Padre. Señor, reconocemos que no podemos hacer solos. Tu misma palabra dice, sin mí nada podéis hacer. Sí, Señor,
Yo no puedo hacer nada sin ti. No puedo dar un solo paso, Padre. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes. Por eso te entregamos nuestras vidas, Señor. Y te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Mira cada vida en este momento. Mira, Señor, mi vida, Señor. La vida de tus hijos que están ausentes. Y ayúdanos, Padre. Señor, vamos a compartir la Santa Cena. Lávanos con tu sangre preciosa. Y haznos, Señor, aceptos ante tu presencia para que podamos cumplir, Señor, la Santa Cena, Padre, como tú quieres. Te adoramos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sigan ustedes en comunión. Voy a pedir al hermano Jesús y al hermano Luis que pasen adelante. La congregación se pone en pie, por favor. Hermano Jesús, ore, por favor. Amantísimo Padre, mi Dios Todopoderoso, Señor, estamos aquí ante tu presencia, mi Dios, para hacer este pacto, mi Dios, que tú nos has enviado, mi Dios, el cual tú, mi Dios, entregaste tu vida, Señor, el cual fue sacrificado, mi Dios, para darnos vida eterna, Señor, por medio del cual hacemos este pacto que tú entregaste tu cuerpo, mi Dios, el cual es el pan, mi Dios. Te pido por el pan, bendice este pan y bendice cada una de las familias, mi Dios, que seas tú mostrándonos el camino, Señor, cuidándonos, protegiéndonos, mi Dios, y que seas tú bendiciendo toda nuestra familia, Señor. Sí, Señor, todo esto te lo pedimos, Señor, provéenos, bendícenos y cuídanos de todo mal, Señor. Amén. Amén. Padre bendito y soberano Dios, en este momento, Señor, cuando nos disponemos a tomar de estos elementos, Señor, queremos que tú bendigas este vino, Señor. Este vino que representa, Señor, tu cuerpo en la cruz del Calvario, tu sangre, Señor, que fue derramada, en la cruz del Calvario para la remisión de nuestros pecados, Señor. Así fue. Bendícenos en este día, Señor, guárdanos y que la conciencia de cada uno de nosotros, Señor, esté delante de ti, Señor, en este momento, Padre. Ayúdanos y bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mientras usted recibe los elementos de la Santa Cena, siga orando al Señor, por favor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Proceda, por favor. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Proceda, por favor. Padre bendito, te doy gracias por haber participado en este momento de la Santa Cena, Señor. Clamándote, Dios mío, que nos mires a cada uno de nosotros.
Nos alcance tu bendición, tu misericordia, tu ayuda, Señor. Sí, Padre. Y que todo lo que hay en nuestros corazones en este año 2025 tú nos regales, Padre. Y que nos permita seguir honrándote cada día en nuestras vidas, Padre. Sí, Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.